También deseo ahora públicamente, Señor, darte las gracias por tu bendita presencia, Señor. Gracias porque en verdad, Señor, tu presencia es maravillosa. Y cuando bien nos hace, Señor, cada martes, cada jueves, cada sábado y cada domingo, que podemos reunirnos y que podemos como pueblo sentir tu presencia, Señor. Muchísimas gracias. Que aunque dura tan poco, Señor, la reunión, apenas hora y media, Señor, pero qué bien poder estar adorándote y glorificando tu nombre. Seguimos creyendo, Señor, que estás en el medio de nosotros, porque tu palabra así nos lo dice. Donde 2 o 3 os congreguéis en mi nombre, yo voy a estar con vosotros. Sabemos que estás aquí y estamos todos necesitados. No hay ninguno de los que hoy hemos venido que no tengamos necesidad de ti. Si hubiera alguna frase, alguna palabra, no mía, por favor, una palabra tuya, que pueda llegar a esa necesidad. Y si hoy no quieres satisfacer la necesidad, a menos trae esperanza, para que la esperanza no se marche de nuestra vida. Te damos gracias por los milagros que constantemente estás haciendo, por esa paz que trae tu presencia, que te estás paseando por aquí, Señor. Lo creemos, lo vivimos, lo sentimos, que estás aquí. Muchísimas gracias, amigo. Nos has hecho amigos tuyos. Lo he leído en tu palabra. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu sierva Concha y por tu sierva Yoli. Muchas gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Crea, Señor, expectación en nuestra fe, porque deseamos, Señor, recibir el consejo de tu palabra. Muchísimas gracias, porque tú nos amas en todo tiempo. Gracias. Dulces momentos consoladores, los que me amparan junto a la cruz. Y allí fui sufriendo, benditos dolores, el amigo de pecadores
momentos consoladores, los que me amparan junto a la cruz, y allí fui sufriendo benditos dolores. El amigo de pecadores, que es Cristo Jesús. Hoy quiero recordarte, iglesia, porque seguimos en el estanque de Bethesda, de alguien olvidado, que no tenía a nadie. Hoy quiero recordarte que aunque contra ti los vientos, aunque contra ti los mares, aunque caigan las estrellas, no dejes nunca de amarle. Aunque contra ti los vientos, y aunque contra ti los mares, aunque no tengas ayuda, no dejes nunca de amar. ¿Te imaginas todo el tiempo que llevaba aquel paralítico? La enfermedad la tenía 38 años. Y aunque a los 38 años no estuvo en aquel estanque, pero sí llevaba ya mucho tiempo con aquella enfermedad. Hoy hay unas frases, unas palabras para nuestra vida, para reevangelizarnos. Necesitamos reevangelizarnos y poder sustraer del Evangelio la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dar todas las luces porque el Señor sin luz no hace nada. Lo dice en Génesis. Y de que primero hizo la luz y luego empezó a crear cosas. Evangelio de Juan, capítulo 5. Habíamos terminado exactamente en el versículo 10. Ahí nos habíamos quedado. Capítulo 5, Juan, versículo 10 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese.
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. Siéntense, por favor. Abran su corazón para que no dejen escapar ninguna palabra que pueda esta tarde bendecirles, ayudarles y fortalecerles en el nombre del Señor. Como ya vimos, los que estuvimos el jueves pasado, vimos que había una gran multitud y estuvimos viendo por medio de la Escritura y por medio de las herramientas que Dios nos da para poder aquellas cosas que parece ser que son nuevas y que intentan reconducir la palabra de Dios y decirnos que hay ciertas cosas que no son todo lo ciertas que realmente encontramos en la palabra. Y pudimos ver cómo el estanque de Betesda es un estanque que no solamente existió hace 21 siglos, sino que es un estanque que lo descubrieron y que está perenne ahí enfrente de donde estaba el templo que fue destruido 70 años más tarde, o los primeros 70 años, o en el año 70 de nuestra era. Y que todos estos datos, que aparentemente, pues a veces nos los dicen nuestros pastores, los que nos quieren enseñar lo importante que es la Escritura, pues como que no nos parecen muy importantes. Pero si la Escritura no fuera verdad, Jesús no ha resucitado y todo lo que estamos viviendo es un cuento. Por ello es importantísimo creer que la Biblia es verdad y se hace verdad en nuestra práctica. Conforme vamos viviendo la vida cristiana, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo. Tomaremos algo importante de la Escritura. Han tomado a los apóstoles, los han llevado después de que han sanado al paralítico que estaba en el templo y que había una puerta que le llamaban la Hermosa. Y que allí había un paralítico de nacimiento, y que ya conocéis la historia, que Pedro y Juan se acercaron para responder a la demanda de una limosna, y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel milagro ocasionó un revuelo entre medio de todos los religiosos de aquella época, y les amenazaron porque no querían que se hablara ni de la resurrección del Señor, ni que aquellos milagros se hacían en el nombre de Jesús. Estaban endurecidos y no querían que todo se hiciese esto en el nombre del Señor. Y los amenazaron. Pero mientras ellos estaban siendo amenazados por las autoridades religiosas de aquella época, nos dice la Escritura que la iglesia estaba haciendo oración. Y cuando los apóstoles, después de haber sido amenazados, salieron de allí, no les encubrieron nada de lo que realmente podían estar pasándoles, que les ocurriría algo doloroso si ellos seguían teniendo esa fe y viviendo esa vida cristiana. Los apóstoles no les encubrieron nada, les dijeron todo lo que podía ocurrirles.
no minimizaron, no hicieron, no encubrieron nada, dijeron toda la verdad de lo que se tenían que enfrentar si querían ser verdaderamente cristianos. Y después de que ellos han oído todo lo que les puede ocurrir si son cristianos y quieren vivir la vida cristiana, la palabra de Dios nos dice que hicieron juntos una oración en aquella casa. Y la oración fue que empezó diciéndole: Señor Dios Todopoderoso y Soberano Dios. Está escrito en Hechos de los Apóstoles, lo pueden leer ustedes. No les voy a decir dónde, para que se entretengan buscando el capítulo y investiguen un poco leyendo. Soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, que por boca de tu siervo David dijiste. Recuerda la escritura. ¿Dónde dijo David lo que ellos estaban orando? Dice que por boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se unieron aquí en Jerusalén todos los sacerdotes y las autoridades y Poncio Pilatos para estar en contra tuya y en contra de tu ungido. Eso está en un salmo que tampoco se los voy a decir, para que lo busquen, para que indaguen en la escritura, para que vean que lo que se dice de aquí es cierto y verdad, y que nuestra fe no está depositada en argumentos ni en palabras bonitas ni palabras filosóficas. No, están establecidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si aquí no se predica palabra de Dios, pues entonces nuestra fe no aumenta, porque la fe no aumenta por orar, la fe no aumenta por ayunar, la fe no aumenta por hacer limosnas, la fe aumenta porque creemos que la palabra de Dios es verdad. Y sin darnos nosotros cuenta, el tiempo va pasando, nos vamos envejeciendo, pero la fe se va renovando y nos damos cuenta que nuestra fe va en aumento porque vamos venciendo las circunstancias y los problemas que vienen a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios hace que la fe vaya aumentando. Aleluya. Gloria al Señor. Para siempre. Amén. Yo no sé los kilos que pesé cuando nací. Seguro que bastante por la cabeza. Pero no lo sé, porque no me lo dijeron. Pero no lo sé. Pero esto que ustedes ven aquí no ha sido un crecimiento tan solamente por haber nacido. El nuevo nacimiento en Cristo no te hace crecer. Es que después de que has nacido tienes que alimentar. Hay quien cree que porque ha nacido de nuevo ya está todo. No, eso solamente es el principio. He nacido de nuevo, pero ahora uno se tiene que alimentar. Quiere decirse que esta estatura, esta gordura y esto no ha venido solamente por haber nacido, sino que ahora esto ha venido porque a lo largo del tiempo he tenido que ir alimentándome, y el alimento es lo que hace crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. Eso es importantísimo. Estaba pensando en un momento ahí una frase que me venía, que es bíblica, porque quieren ustedes saber qué es realmente el infierno. ¿Quieren saberlo? No que lo experimenten, pero lo he experimentado muchas veces. Y a lo mejor esta tarde, o ayer, o la semana pasada, usted ha estado experimentando el infierno. Usted dirá: ¿cómo es eso? Yo no estaba allí. Sí, pero lo ha estado experimentando. Eso que a veces decimos: no siento la presencia de Dios. ¿Qué es lo que me pasa? Y estás triste, estás como medio hundido, medio hundida.
que no puedes levantar, eso es el infierno, porque no sientes a Dios. Cuando uno no siente a Dios, eso es el infierno. La ausencia de Dios es precisamente el infierno. Al margen de todo lo que del fuego y de todas esas historias, pero es la ausencia de que Dios ahí no está. Y si Dios no está, si usted no siente a Dios, Él no ha querido estar fuera de nosotros. Él ha querido estar dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros. El que cree, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén. Esto es el infierno. No sentir a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado para siempre. Nos cuenta lo que ya leímos, que había muchos enfermos en aquel lugar y que algunos de ellos se sanaban, pero aquel hombre no tenía a nadie. Jesús le dijo: ¿Quién es el sano? Que no tengo a nadie. He estado examinando el texto esta tarde y me he dado cuenta que no estaba 38 años allí. Porque la Biblia dice cuando Jesús supo que llevaba mucho tiempo. No eran 38 años. 38 años estaba enfermo. Pero el texto dice cuando Jesús supo que ya llevaba mucho tiempo. No corrobora los 38 años, pero sí el tiempo suficiente para que sintiese el desamparo. Era más que suficiente, que no tenía ayuda, porque la parálisis que tenía en su cuerpo le impedía, porque solamente se sanaba un enfermo. El que primero entraba, y aquello se le otorgaba a que era un ángel el que removía el agua. Ya estuvimos viendo la semana pasada que eso es un fenómeno que ocurre en una especie de, por darme a entender, una especie de terremoto que mueve aquel agua y aún siguió ocurriendo. Por ello sabemos que esto es cierto. Y que aquello se le otorgara que era un ángel no es realmente ninguna falsa doctrina. ¿Saben por qué? Porque Dios mandó ángeles a hablar con Abraham. Y Abraham vio ángeles. Y Isaac y Jacob y los 12 patriarcas. La visitación de los ángeles ha sido a lo largo de toda la historia, siempre han aparecido. Hasta tal extremo que el propio Pablo dijo: si un ángel os habla un evangelio distinto, sea anatema. Por lo que los ángeles, que ya no son buenos, que han abandonado su lugar de dignidad, se han convertido en demonios, pero tienen la capacidad de vestirse como ángeles de luz para engañar. Y ahí que todas las falsas religiones han sido diseñadas porque dicen que han visto ángeles que se le han aparecido. No es extraño que aparezca esto en la Escritura, pero miren, el milagro continuo del cristianismo,
porque el cristianismo es un milagro continuo. Solamente otorgamos acontecimientos milagrosos en la sanidad. Cuando hay una sanidad, ¿qué milagro? Pues los derramamientos del Espíritu Santo o cosas realmente que nos llaman la atención. Pero el cristianismo en sí es un milagro. ¿Y cuál es el milagro del cristianismo? El descubrir que dependemos de Dios. Eso es un milagro. Que hay quien no soporta el día a día, el vivir realmente la experiencia de lo que es el recurso del cristianismo. El cristianismo es un milagro continuo cada día que uno descubre que depende de Dios. Y cuando uno ve que depende de Dios, ¿sabe lo que le ocurre? Ya no tiene la necesidad de la estimulación para perseverar en la salvación. Eso que tanto hacemos hincapié en estimularnos los unos a los otros para perseverar en la salvación. Y las estimulaciones que nosotros nos demos los unos a los otros no tienen la capacidad de hacer crecer la fe. Si nosotros estamos continuamente estimulándonos ser una iglesia con un gran testimonio, ¿acaso creen ustedes que tenemos nosotros, o a lo largo de toda la historia, ha tenido más testimonio la iglesia que cuando llegó un tal Bernabé o Apolo? No recuerdo si fue Bernabé creo que fue, que tenía una heredad y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Y ahora llegó un matrimonio que llamaban a él, a Ananías y a ella Zafira, y al ver que vendían todos y que todos lo aplaudían y que aquello era una maravilla, ellos también decidieron vender la heredad, pero se pusieron de acuerdo para no dar todo por lo que habían vendido la heredad, y daron solo una parte. Y cuando llegaron para dar lo que había dado, lo que habían vendido, una parte de ello, el Espíritu Santo habló a Pedro y le dijo, está dando solamente una parte. Y le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Porque no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, por lo tanto te vas a morir. Y aquí mismo murió. 3 horas más tarde entró la mujer, le dijeron, ¿esto lo has vendido en tanto? Y dijeron, sí, porque se habían puesto de acuerdo. Y dice la palabra de Dios que también murió. Dice, mira, por ahí entran los que han enterrado a tu marido y ahora te van a enterrar a ti. Por mentir al Espíritu Santo. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿acaso creemos que nosotros hoy vivimos tan espiritualmente para que en el medio de nosotros no haya gente que crea que se la da a Dios? ¿Acaso creemos que somos una iglesia tan purificada, tan llena de gloria? Filadelfia, la gloria de Filadelfia, la gloria de la iglesia católica, la iglesia del protestantismo, la iglesia inmaculada bautista, para que no haya realmente Ananías y Zafiras que creen que engañan a Dios, y a Dios no hay quien le engañe, y siempre vamos a tener problemas y dificultades. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros
dependemos de Dios y no dependemos de la estimulación antibíblica. Tú no puedes crecer en la fe por pertenecer a una iglesia que cuide de ti. Eso bíblicamente es mentira. Es una falsa doctrina. Tú permanecerás en Dios porque tienes una experiencia con el Dios que dependes. Si tú dependes del testimonio de la iglesia, tú no permanecerás. Porque siempre habrá un Ananías o un Zafira que se filtre, que haga, que diga, que mueva. Pero si tú dependes de Dios, aunque contra ti los vientos, aunque contra ti los mares, si tú dependes de Dios, tu fe depende de Dios, de Dios. ¿Por qué Juan rescata este testimonio? Juan rescata este testimonio para confrontarnos con la idea del testimonio de la iglesia con el testimonio de Cristo. Saben que se predica mucho del testimonio de la iglesia, del testimonio de la iglesia y la amada y la maravillosa iglesia y toda la iglesia, pero todas las doctrinas son antibíblicas. Son antibíblicas totalmente, porque estimulan al creyente a que descanse en lo que es la iglesia. Si ustedes leen historia, se darán cuenta que a lo largo de 21 siglos, dentro de la iglesia han habido más malos testimonios que buenos. Si la iglesia hubiera tenido que perseverar por los buenos testimonios que ha dado la iglesia en 21 siglos, ya no existiría la iglesia. La iglesia ya hubiera desaparecido. Pero la iglesia no permanece por los buenos testimonios que la iglesia da. La iglesia permanece por el testimonio de Cristo. Amén. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay absolutamente nada. Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Bueno, son las 9, tenemos que terminar. Lo dejo aquí para la semana que viene. Que Dios os dé salud y libertad.